Como les decía al principio, como les decía al principio, es muy importante saber cómo terminar una partida de ajedrez, porque suele suceder, y mucho cuando apenas empezamos a jugar, cuando apenas aprendemos, suele suceder que ya no sabemos cómo ganar la partida y entonces nada más estamos tirando y la partida se prolonga y nunca podemos ganar, aunque tengamos mucho material de ventaja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se acuerdan, dijimos en un principio que el objetivo es dar jaque mate al rey contrario. ¿Y cómo se da el jaque mate? El jaque mate se da cuando logramos hacer que el rey contrario no se pueda mover a ningún lado y que esté amenazado. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo podemos poner en amenaza al rey negro. Aquí sería, por ejemplo, mover esa torre que acabo de marcar. ¿Qué pasaría si la movemos a la casilla H5? Si Jaque. movemos El rey al estaría en jaque. efectivamente, el rey está en jaque, porque si se fijan, está en la misma dirección que nuestra torre. Eso quiere decir que nuestro rey negro está en jaque, porque la torre blanca lo está amenazando. En el ajedrez, siempre que nuestro rey está amenazado por una pieza contraria, siempre tenemos que quitar la amenaza. Si, por ejemplo, aquí las negras tuvieran otra pieza, digamos un caballo en la casilla B8. Imagínense que allí estuviera un caballo en la casilla B8. Como acaban de mover las blancas, ahora les va a las negras. Las negras no podrían mover a su caballo porque el rey está atacado. Entonces, sería un movimiento ilegal. Aquí lo que se tiene que hacer, lo que tienen que hacer las negras es eh, quitar a su rey del jaque. Un movimiento en este caso sería, un movimiento posible sería a la casilla D4. Vamos a marcar las casillas posibles. Este rey se puede mover a la casilla D4, a la casilla E4, F4 y también se puede mover a la casilla D6, E6 y F6. ¿Están de acuerdo? Sí. Se puede mover a esas casillas porque ahí no está ninguna pieza contraria ni está amenazando esas casillas. Por lo tanto, esas que están marcadas con la cruz verde es a donde se puede mover el rey. ¿A dónde no se puede mover el rey? El rey no se puede mover a las que acabo de marcar, porque seguirían en la misma trayectoria de la torre. Toda esta fila, toda esta columna, es la trayectoria de la torre, ¿sí? Entonces, por eso no se podría mover a esas casillas. Entonces, siempre tenemos que sacar a nuestro rey del jaque. Ok, vamos a limpiar el tablero. Supongamos que el rey se quita el jaque y se mueve a la casilla D6. Ok. ¿Qué va a pasar si me olvido que tengo esta torre y vuelvo a amenazar al rey con la misma torre? Le estoy amenazando, está en jaque otra vez, pero el rey se podría regresar de donde vino y llegaría el rey a la misma posición en donde estaba, ¿sí? Por lo tanto,
No podemos dar jaque mate con con una torre solamente. ¿Sí? Si se fijan, sería como algo eterno y nunca acabaríamos. Una torre solita no puede dar jaque mate. Necesita de la ayuda ya sea del rey o de otra torre, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a regresar a la posición inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer para aprendernos bien el método es utilizar a nuestras dos torres para ir acorralando al rey a una posición en la que le vamos a dar jaque mate. Les voy a mostrar cómo sería esa posición. Ahí está una posición de jaque mate con las dos torres. Vamos a explicarla. La torre que está en H7, si se fijan, no está atacando al rey, pero está dominando la fila 7. Y la torre que está en A8, esta sí está atacando al rey. ¿Sí lo ven? Entonces, la torre de A8 está atacando al rey y eso quiere decir que es jaque. El rey negro está en jaque. ¿Qué es lo que, qué es lo que acabamos de decir que pasa cuando nuestro rey está en jaque? Tenemos que quitarlo del jaque. Entonces, como el rey negro está atacado, lo tendríamos que quitar del jaque. En este caso, todas estas casillas que estoy marcando ahorita son las que están dominadas por la torre de A8 y es la que está dando jaque al rey. Entonces, no podemos mover al rey ni a la casilla D8 ni a la casilla F8. Tendríamos que tratar de moverlo hacia adelante. Pero, ¿qué ocurre en esta otra fila? Si moviéramos al rey a esta otra fila, llegaría a la fila 7 que está dominada por la torre que está en H7. ¿Sí se fijan? Por lo tanto, no podemos hacer eso porque nosotros no podemos hacer en el ajedrez un movimiento en el cual nosotros pongamos a nuestro rey en jaque. No se puede, es una jugada ilegal. Por lo tanto, aquí se puede apreciar en este diagrama una posición de jaque mate en la cual se acaba la partida y las blancas ganan. Esa posición es la que debemos de lograr cuando tenemos esta ventaja material de dos torres contra el rey. Tenemos que lograr esa posición. Y si logramos esa posición, vamos a ganar la partida. Ok, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a colocar nuevamente la posición inicial. Con el rey negro en el centro del tablero. Y las torres en su posición inicial. Ok, entonces, el método que vamos a aprender es el método de la escalera. Esto quiere decir que con nuestras torres vamos a hacer movimientos en forma de escalera, de tal forma que le vamos a ir quitando los espacios al rey y vamos a dirigirlo a un límite del tablero donde le vamos a dar jaque mate. Por lo tanto, en esta posición, un excelente movimiento sería torre H4. Torre H4. ¿Qué estoy haciendo con este movimiento? Cuando jueguen ajedrez, ustedes tienen que eh, hacer un plan. De esto se trata el ajedrez.
El ajedrez es un juego de planeación. Ustedes tienen que hacer un plan y que ese plan haga que su oponente no pueda desarrollar su propio plan. ¿Por qué? Pues porque al final el plan es dar jaque mate, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer un plan para mantener a su rey a salvo y darle jaque mate al rey contrario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un plan general y a través de pequeños planes e ir ejecutando. Eso es la táctica, ¿sí? Cuando yo realizo, cuando yo ejecuto los pequeños planes, esa es la táctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, este, eh, ¿cuál sería el plan? El plan es hacer que el rey negro que está en E5 se dirija a la fila 8 y ahí es donde le voy a dar jaque mate. Por lo tanto, lo que no quiero es que el rey avance. No quiero yo que en su siguiente movimiento el rey pueda venir a esta casilla, ni a esta casilla, y a esta casilla. Es decir, que le voy a ir cortando los espacios, ¿sí? Entonces, con esta jugada de rey, perdón, de torre H4, lo que estoy logrando es hacer que el rey negro ya no pueda pasar a esta mitad del tablero, a la mitad del tablero que controlan las blancas. Entonces, el rey negro solamente tiene para escoger estas casillas. Ajá, no se puede mover hacia adelante. Entonces vamos a ejecutar el movimiento de las negras. Ahí. Enseguida, lo que tenemos que hacer, y es donde se empieza a ver el método de escalera, es ahora sí con la otra torre, con la torre que tengo en A1, le voy a dar jaque al rey. Si se fijan, ahora la torre que está en A5 está atacando al rey directamente. Esto es un jaque. Ujú. Ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades de movimiento del rey negro. Vamos a marcar con X las casillas a donde no se puede mover. No se puede mover en la misma fila porque está dominada por la torre de H5. Y no puede ir a la fila 4 porque está dominada por la torre de H4. Si se fijan entonces, el rey únicamente tiene posibilidad de moverse a 3 casillas y sería retroceder a la fila 6. Y eso, yo como blancas, va de acuerdo a mi plan, ¿sí? Porque yo lo que quiero hacer es que el rey retroceda hasta llegar a la fila 8. Y lo estoy consiguiendo, porque ahorita el rey solamente se puede mover hacia la fila 6. Ajá. Supongamos que el rey se mueve a la casilla E6. Muy bien. Y seguimos con nuestro plan de escalera, dando jaques alternados con las torres. Si ahorita yo ya di jaque con la torre de A, el siguiente jaque va a ser con la otra torre. ¿Por qué? Porque si yo muevo la misma torre, le vuelvo a dar jaque con esta torre de A5, voy a dejar libre, voy a dejar libre nuevamente esta fila. Por lo tanto, si yo le doy jaque ahí, el rey se va a poder regresar a la fila 5 y se va a alejar de donde yo lo quiero llevar, que es a la fila 8. Ajá. Entonces, no sería un movimiento de acuerdo a mi plan, ¿sí? Vamos a ver cómo aquí el rey se puede regresar. Entonces, se puede decir que perdería un movimiento. Así estaba.
Entonces, el rey está en la casilla en la casilla D6. Y entonces, en vez de darle jaque con la torre de A5, le voy a dar jaque con la otra torre. Ahí está. Y ahora sí, lo voy a obligar a retroceder. La torre de H6 está atacando al rey. La torre de A5 está impidiendo que el rey se regrese. Y otra vez pasa lo mismo. Si se fijan, por eso es un método, porque se repite. Entonces, aquí podemos ver a qué casillas no se puede mover el rey y a qué casillas sí se puede mover el rey. Entonces, siguiente movimiento del rey negro, otra vez está obligado a retroceder. Allá. Se mueve a la casilla E7. Ahora, a ver, díganme, ¿con qué, ¿con qué torre le voy a dar jaque al rey? ¿Con la torre de A o con la torre de H? Con la torre de A. ¿Con la torre de A? ¿Sí? Sí. Sí. Correcto. Vamos a hacer el movimiento. Torre de A, jaque. Vamos a reconocer otra vez los movimientos posibles del rey. Nuevamente, el rey no se puede mover a ninguna de las casillas que están marcadas porque la controlan las torres. Entonces solamente se puede mover a la fila 8. Han sido movimientos obligados. Entonces el rey finalmente llega a donde nosotros habíamos planeado. Llega a la fila 8, un límite del tablero, y es en donde le voy a dar jaque mate. ¿Cuál sería el jaque mate? ¿Cuál es el movimiento de jaque mate en esta posición? ¿Cómo se gana la partida ahí? Primero tienes que mover la torre de H a H7 y después la de A7 a la A8. Bueno, esa sería una manera de intentarlo. Pero vamos a ver qué es lo que pasaría si hacemos eso. Ya no puedo hacer este movimiento porque el rey se comería a la torre. Ajá. Ok, entonces Tenemos que hacerlo regresamos. directo. Entonces regresamos. Así está la posición. El jaque mate es en una jugada. Y ya me lo respondieron ahí. Es torre H8. Torre H8 y llegamos a posición de jaque mate. ¿Sí? Les voy a hacer una muestra una vez más. Para que ustedes vean. Ahí está moviendo la computadora. Entonces, yo aquí no le voy a dar jaque al rey negro. Lo que voy a hacer es cortarle los espacios. Ahora, yo no puedo mover a mi torre a H6 porque se la comería. El rey se comería a mi torre. Entonces, lo que voy a hacer es enviarla hasta el otro lado del tablero. Ok. El rey se ha ido hasta la fila 8, que es en donde yo le quiero dar jaque mate. Entonces voy a colocar una torre en la fila 7 para que no se pueda salir de la fila 8. Y le doy jaque mate. Se acaba la partida.